Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá como siempre opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida, así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha, cuerpo a cuerpo, contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad y es hora de saldarlas. Estoy ya en la puerta de la taberna, permítame antes de entrar dentro una reflexión. El comentario del día. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Andalucía. 40 años de socialismo y unas elecciones a la vuelta de la esquina que parece, todo indica, van a perpetuar este régimen político que se ha convertido ya en una red clientelar, prácticamente imposible de desmantelar. Hay una palabra mágica en Andalucía: la Junta. La Junta lo controla todo. La Junta no trae prosperidad. Prefiere mantener las políticas asistencialistas, llamadas sociales, a base de ayudas que perpetúan la dependencia de gran parte de la población al poder político. Si esa población pudiera ser libre a través de un empleo, ya no dependería de la Junta y la victoria saldría más cara. La pobreza para el socialismo siempre ha sido un negocio. Si las políticas de ayudas constantes llevaran a buen puerto, África sería hoy uno de los puertos más importantes del mundo. En la tierra de la Alhambra, de la Mezquita, de la Alcazaba, de la Torre del Oro, en la tierra de Velázquez, de Falla, de Julio Romero de Torres, lo más importante es la Junta. Recién parido un macrojuicio que sacó a la luz el caso de corrupción más grande de Europa, que afecta, entre otros muchos, a los dos últimos presidentes de la Junta, nada parece importar. Han conseguido que cada empleo, que cada empresa que se quiere instalar, que cada ayuda dependa de la Junta de Andalucía. Y de tener el carnet del partido o del sindicato, también muy importante. Así, en una tierra con los índices de paro más altos de Europa, sobre todo en empleo juvenil, si Antoñito quiere trabajar, tiene que tener el carnet del partido. Y los padres de Antoñito, muy contentos de la incorporación de este al mercado laboral, votarán también al partido. Al fin y al cabo, ese mismo carné fue también el que dio trabajo a papá. La abuela María, orgullosa de que su hijo trabaje, ¿a quién creen ustedes que va a votar? Exacto, al partido. Y el hermano Francisco, que no quiere estudiar y pronto cumplirá 18, si quiere tener alguna esperanza, más vale que se saque ya el carné del partido. La receta de la libertad ya es de difícil aplicación, cuando prácticamente todo se controla desde la política. Pero es la única receta, muy difícil, repetimos, de aplicar, cuando ya ni siquiera robar a manos llenas te perjudican las urnas. Pero al final seguirá siendo la única receta posible para llevar a Andalucía al sitio donde se merece por tradición e historia. Menos poder político, menos junta, más libertad empresarial, más liberalismo. Me meto dentro, voy pidiendo unas frescas para 3 amigos que ya me esperan en una mesa de la taberna del Club de los Viernes. No olvides que estás en Tabarnia Radio, la última trinchera de la libertad. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, estamos de vuelta después del comentario editorial. Vamos a hablar, ya lo saben, de Andalucía. Estoy dentro de la taberna. Estoy como siempre, en una mesa, unas frescas y 3 amigos. Se los presento. Javier Jové, muy buenas. Muy buenas, encantado nuevamente de estar en la taberna del club. Alberto Pérez Boix, muy buenas. Muy buenas, un verdadero placer de nuevo. Y tenemos también a Ignacio Blanco. Hola, Ignacio. ¿Qué tal, Samuel? Encantado otra vez de hablar contigo. Bien, pues hoy tenemos como tema Andalucía. Hemos adelantado algo en la editorial y la primera pregunta es para Javier Jové y dice lo siguiente. En Andalucía llevan 40 años de socialismo, han tenido tiempo a hacer muchas cosas, además
Ya sabéis que el régimen competencial les da mucho poder aquí en España, las autonomías. Y yo te pregunto, en estos 40 años, ¿ha cambiado algo en Andalucía, Javier? Bueno, yo creo que el problema de Andalucía es que no ha cambiado nada. Es decir, se ha quedado congelada hace 40 años. O sea, el problema de Andalucía es que no ha evolucionado en estas últimas 4 décadas, ha sufrido un estancamiento tremendo que le hace pues estar a la cola de España, a la cola de todas las regiones europeas, y por lo tanto Andalucía ha quedado criogenizada en la historia, ¿no? Pero hemos de recordar que Andalucía no siempre ha sido así. Quizás entre los españoles ha calado el concepto, la idea de una Andalucía de gente poco trabajadora, gente poco industriosa, de alguna manera un cierto fatalismo andaluz, ¿no? Eso se vende, sí, sí. Sí, como si los andaluces tuvieran que resignarse a este estado de postración y de vivir del Estado, de las subvenciones y de las ayudas, ¿no? Pero lo cierto es que hubo épocas en las que Andalucía fue un auténtico motor económico, como en el siglo XIX, donde gran parte de los primeros proyectos de la Revolución Industrial Española se desarrollaron, pues, precisamente, por ejemplo, en Málaga. Y los andaluces, por mucho que lo digan los informes PISA, no son ni más tontos ni más listos que el resto de españoles, pero sin embargo llevan 40 años viviendo en un régimen que les ha dejado una situación de postración y dependencia de lo que es el aparato burocrático administrativo, y yo creo que es el momento de que los andaluces se sacudan esos complejos y se decidan a tomar las riendas de su vida y poner a Andalucía donde realmente puede, con un clima envidiable, con un sector turístico potente, con un sector agrícola y ganadero fortísimo, y todo el resto de los sectores económicos que pueden, que no tienen por qué resignarse simplemente a turismo y a agricultura y ganadería. Es decir, Andalucía lo tiene todo para ser un motor económico y para mejorar la calidad y el bienestar de sus ciudadanos a través de políticas que realmente apuesten pues, por liberalizar, bajar impuestos y ponerla en el punto de lanza de lo que es España. Alberto, dice Javier, ¿se ha quedado congelada Andalucía en estos 40 años? Pues mira, Samuel, en ninguna sociedad donde haya gobernado el socialismo, donde haya imperado el socialismo, ha progresado a lo largo de la historia, en ningún país, social y económicamente. Y buena prueba de ello es Andalucía, por supuesto. Andalucía es una de las regiones más pobres de Europa, la segunda más pobre de España, justo después de otra región donde no ha habido otra cosa que no sea socialismo, aunque se hayan alternado dos partidos en los últimos años, una comunidad autónoma donde hay un Estado gigantesco, una administración paralela, más de 25.000 funcionarios, una presión fiscal enorme que evidentemente expulsa a la inversión, expulsa a las empresas de ahí para ir a otros lugares. Bueno, podemos hablarlo un poquito más adelante, si queréis, comparado con comunidades autónomas como Madrid. Eso es socialismo y es la verdadera prueba de que el socialismo no funciona. 40 años de socialismo en Andalucía. Ignacio, ¿opinión? Yo estoy un poco de acuerdo con los compañeros, ¿no? O sea, son 40 años son aburridos, siendo gobernados siempre por los mismos. Una pequeña alternancia hubiera sido incluso divertida. Luego dicen que la pobreza se genera con la aplicación incorrecta del socialismo. Precisamente lo que estamos demostrando con la evolución en Andalucía y en aquellos países donde se aplica el socialismo es que la pobreza precisamente se genera con la aplicación fidedigna del socialismo, que es lo que está pasando en Andalucía, ¿no? Que pese a las enormes transferencias que se han hecho desde el Estado para compensar supuestamente esa menor renta de los andaluces respecto a la media nacional, pues sigue sin converger con el resto de España. De hecho, lo que se demuestra es que todo este tipo de ayudas que se destinan a regiones para fidelizar el voto, haciendo dependientes a los ciudadanos de las dádivas de la administración,
no permiten que se avance económicamente como hacia el resto del país, ¿no? Y es una lástima porque precisamente en el siglo XIX y finales del XVIII, pues bueno, en el finales del XVIII tenemos a José María Torrijos y Ugarte, ese gran liberal nacido en Málaga en 1791, tenemos las Cortes Liberales de Cádiz de 1810, o sea que Andalucía, que parte como una de las regiones con más potencia en relación a la defensa de la libertad y de la igualdad, pues estamos viendo que se están igualando, pero en pobreza. Como decía Javier, con una de las regiones menos desarrolladas económicamente de toda Europa, pese al clima tan benigno, pese a la gran calidad de la gente que hay ahí, pero una gran parte de la ciudadanía en Andalucía se ha entregado a vivir de las transferencias que se realizan desde la administración y el no incorporar a la gente a la creación de riqueza es lo que genera, ¿no? Es un poco el ejemplo que tenemos en Asturias con el salario social, casi ya 25.000 personas cobrándolo, y eso genera una enorme pobreza entre la propia población que no sale de esa cronificación de la miseria económica y que no permite tampoco incorporar creación de riqueza y talento a la economía, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un cambio de gobierno en Andalucía. Va a ser muy difícil porque es como es el clan ya histórico de los Chávez y los Griñán. Susana Díaz es hija política de todos ellos y ahí sigue. Y lo que tenemos claro es que parece que en España para gobernar tienes que comprar el voto. Tienes que tener tu red clientelar que te soporte tanto políticamente como en términos electorales. Al hilo de tu comentario me he acordado también un poco de África. Esto de las ayudas es así, ¿no? Creemos que lo bueno, lo progre es mandar y mandar y mandar y mandar y seguir con las ayudas y a África le pasa lo mismo. Lo único que hacemos es eternizar su pobreza. Nunca salen de ahí porque no proponemos alternativas más que mandar ayudas. Bueno, vamos a parar un momentito y enseguida nos pedimos la segunda. La taberna del Club de los Viernes. Por Samuel Vázquez. Ya estamos aquí, ya estamos de nuevo con ustedes y ahora toca hablar de esto de los chiringuitos, la red clientelar, esto que llaman chiringuitos. Hemos hablado un poco en la editorial. Bueno, Andalucía tiene mucho paro, el control de casi todo el trabajo es incluso el de muchas empresas privadas para poder estar allí, lo lleva la Junta y entonces siempre es lo mismo. Si el papá de Juanito tenía el carné del partido, pues tenía trabajo, y si Juanito quiere tener trabajo, pues tiene que tener el carné del partido. ¿Y a quién va a votar Juanito y el papá de Juanito? La abuela de Juanito está agradecidísima de que Juanito trabaje. ¿A quién va a votar la abuela de Juanito? Así que, Javier, esto de la red clientelar es un trabajo de muchos años, pero muy efectivo, porque Andalucía está como está y siguen ganando los mismos. Efectivamente. Lo cierto es que Andalucía se ha convertido, o el PSOE se ha convertido no en un partido político, o poniéndolo en términos futbolísticos, el PSOE en Andalucía es más que un club, más que un partido político. Se han convertido en un auténtico régimen. O sea, el PSOE es un régimen, es un partido político que permea a toda la sociedad, que la intoxica con toda su red clientelar y que de algún modo es la realización española de un modelo que fue muy exitoso para los gobernantes y para los miembros del partido en México, con el PRI. Yo creo que la similitud, o buscando paralelismos internacionales a la situación que se vive en Andalucía, pues es la que vivió México, pues yo creo que fue durante aproximadamente 80 años con el PRI. Y es que al final el partido político se convirtió o sustituyó o se constituyó en el Estado, ¿no? Y en el caso de Andalucía, pues es el Partido Socialista de Andalucía el que se ha constituido en el embrión o en el armazón institucional de lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía. A partir de ahí, pues claro, los resortes, los mecanismos, el tráfico de influencias, la capacidad de colocación, de enriquecer a unos empresarios y empobrecer a otros, y todo lo demás es lo que ha hecho que a día de hoy, pues después de 40 años, muchos nos tememos que el PSOE va a seguir gobernando, porque desmantelar todo ese tinglado, desmantelar todo este aparato y este régimen de corrupción y de nepotismo, con todos los mecanismos gubernamentales, institucionales y económicos al servicio del régimen, pues resulta tremendamente complejo.
Bien, Alberto, efectivamente. Esto de mandar mucho tiempo, es verdad que en España hay otro partido político, el PP, que también ha mandado mucho tiempo en algún sitio. También ha generado mucha corrupción. Yo creo que eso es algo que no se debe poder evitar, porque si sucede siempre, pero lo que marca la diferencia podría ser, por ejemplo, si miramos Madrid o miramos otras comunidades, que la situación económica de la clase media es bastante más buena. Aquí hay corrupción, pero es que encima la situación económica es mala, Alberto. ¿Por qué? No tiene nada que ver, Samuel. Yo en principio quisiera reseñar, al hilo también de lo que comentaba Javier, cómo van a votar a otra fuerza política. No hay un ciudadano de los millones de ciudadanos que hay, no sé si son 12 o 13 millones de ciudadanos andaluces. Menos, 8, 9. 9 millones de andaluces. No hay un solo ciudadano andaluz que no tenga un familiar, que no tenga un hijo, que no tenga un padre, que no tenga un hermano que esté subvencionado por la Junta. Claro. Lo que ocurre es que no sabe que la Junta obtiene ese dinero gracias al déficit fiscal que obtienen otras comunidades autónomas, como Madrid, por ejemplo, que aporta a esa caja común 19.000 millones de euros al año, y Andalucía recibe en torno a 7.000 o 8.000 millones de euros al año. ¿Quién paga ese PER? ¿Quién paga ese voto al Partido Socialista? El resto de españoles, y muchos de ellos los madrileños. ¿Esto qué genera? Pues cronificación de la pobreza, lo ha comentado también Ignacio, porque siempre que estés dando pitas, como yo le llamo, ¿no?, que son las subvenciones estas, el PER, etcétera, etcétera, por no hacer nada, vas a generar que la pobreza se cronifique. ¿Para qué van a trabajar? Esto es como una renta mínima, una renta básica. ¿Para qué vas a trabajar si ya te lo dan regalado? Entonces, Andalucía, 23% de paro. Madrid, por debajo del 11%. Impuestos, como los tipos máximos, por ejemplo, en Andalucía, 48%. En Madrid, que son ya altos, 43,5%. Impuestos a sucesiones, bonificado el 99% en Madrid. Ahora parece que, tras la presión del Partido Popular y de Ciudadanos, parece que el Partido Socialista lo lleva como un gran eslogan electoral. Tienen muy poca vergüenza. Entonces, esta región es lo que está lastrando en parte a España. Porque no solo esta región, las regiones socialistas hegemónicas de la historia de España, o al menos desde la democracia, son lo que está, es el lastre que tiene España, al fin y al cabo. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y no porque ellos, como bien decía también Javier anteriormente, sus niños sean menos inteligentes que los de Castilla-La Mancha, País Vasco o Asturias, simplemente porque allí hay un socialismo que ha imperado durante los 40 años de democracia que llevamos en este país. Ignacio, ¿opinión? Bueno, sobre el tema del fracaso de la ayuda al desarrollo, hay un libro muy bueno que se llama La carga del hombre blanco, de William Easterly, que ahí te lo explica muy bien, cómo las transferencias para ayudar al desarrollo en África e indirectamente a cualquier otra zona que no converja económicamente con el país no sirve para nada. Sirve más bien para cronificar esa situación de menor riqueza poblacional. Los andaluces, los gobernantes andaluces, de momento lo han sabido hacer muy bien. Yo creo que es la única comunidad autónoma que lleva tanto tiempo siendo gobernada indefinidamente por un partido, en este caso por el Partido Socialista. Entonces, la compra de votos funciona en esa región. Están sufriendo un desgaste, pero la compra de votos funciona. Pero es que muy poca gente se opuso al tema de las peonadas. Es que por 14 días en su día, por trabajar 14 días en el campo, llegabas a cobrar la prestación por desempleo durante 6 meses. Eso simplemente es comprar votos. Con el dinero de todos los ciudadanos se compran votos. Como decía Alberto. Pasa en Extremadura también, me parece, ¿no? En Extremadura sí, también. Como decía Alberto, al final es lo que pretende también la izquierda con la renta mínima, con el salario social. Al final, las sociedades avanzamos cuando nos necesitamos unos a otros. O sea, las sociedades que se interrelacionan mucho entre ellas, los ciudadanos o las personas nos relacionamos mucho entre nosotras, es porque demandamos servicios o productos de otras personas. Si yo tomo un café, necesito que alguien lo prepare en una cafetería y me lo sirvan. Si yo asesoro a un cliente en un tema jurídico, es que porque ese cliente lo necesita y se relaciona conmigo. Si ahora estamos hablando en un programa de radio, es porque hay oyentes que lo escuchan y quieren estar informados. O sea,
Esa interrelación es la que hace avanzar y crear riqueza en las sociedades. Cuando haces depender a los ciudadanos directamente de los ingresos del Estado, rompes ese círculo virtuoso de relaciones y de generación de riqueza, y la gente ya no necesita relacionarse ni crear riqueza para los demás, simplemente demandarla del poder. Se empiezan a crear grupos de presión que lo único que buscan es la caza de la subvención y la renta social, pero no prestando un servicio a los demás, simplemente demandando esos ingresos. Y eso genera un círculo vicioso en el que, para conseguir mantener ese ritmo de ayuda social, para no perder votos, tienes que incrementar los impuestos en tu comunidad autónoma, en este caso Andalucía, estás entre los 3 más gravosos de todo el país, con Cataluña y con Asturias, a la que nos llaman la Andalucía del Norte. Esa mayor carga impositiva genera más trabas para la creación de riqueza y cada vez más gente empieza a depender de los ingresos de la administración. Y o se rompe ese círculo o acaban todos viviendo en la miseria que conseguirán obtener del resto de españoles. Entonces, pero nadie lanza políticamente el mensaje para acabar con ese círculo vicioso. Realmente no hay voces disonantes. Tenemos a Ciudadanos que estuvo apoyando hasta hace nada, porque políticamente le convenía romper ese acuerdo de gobierno, al Partido Socialista. Tenemos a un PP que de momento está un poco de perfil con todos estos asuntos en Andalucía, y veremos a ver si en las elecciones alguien pone esto encima de la mesa, pero hasta el momento a todos les interesa el status quo. Lo que se está pugnando ahora políticamente en Andalucía parece ser es quién va a repartir las limosnas, quién va a seguir manteniendo el chiringuito. Y por lo que parece van a seguir los del Partido Socialista, lamentablemente para los andaluces. Una tierra con una gran riqueza y mucha riqueza de personal también. Te me has adelantado, Ignacio, porque se nos va el tiempo. Vamos a parar para pedir la tercera y última ronda y luego volvemos solo para hacer un pronóstico de elecciones. Enseguida volvemos. Perfecto. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, estamos de vuelta. El tiempo se va volando con estos 3 personajes de hoy, tan chulos, tan guapos, tan amenos. Así que os pido a los 3, Javier, brevemente, elecciones andaluzas, un pronóstico, ¿quién va a ganar y por qué? ¿Quién va a ganar, quién va a gobernar y por qué? Bueno, pues me temo que las elecciones no van a cambiar mucho la situación del Parlamento autonómico. Las últimas encuestas dan con pequeñas oscilaciones de 2 o 3 diputados arriba o abajo a la situación actual, con lo cual me temo que volvemos a estar en jaque. Ten en cuenta que al final la corrupción en el PSOE, en Andalucía, no le afecta, porque al final es una corrupción muy extendida que beneficia a muchos. No es como la corrupción del PP, que unos pocos se lucraron. Aquí el problema de la corrupción es que no pasa factura porque hay demasiada gente que vive de ella. Sí, es la diferencia que yo hacía antes, efectivamente, es que hay una diferencia, porque aunque la corrupción no se pueda acabar con ella, hay una diferencia entre quién se lo reparte, ¿no? Y cómo se reparte. Alberto, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién va a gobernar? ¿Y por qué? Pues las elecciones las va a ganar el Partido Socialista. Va a gobernar el Partido Socialista. Lo que no tengo muy claro es si va a ser con Ciudadanos o con Podemos, ya que lo tiene de aliado en el gobierno del país. No descarto que también les apoyen allí. ¿Y por qué? Pues lo hemos comentado durante toda la tertulia. Los andaluces tienen mucho miedo a que entre otro partido que no sea el Partido Socialista, y por ello esos hermanos, esos primos, esos padres, esos hijos que todos los andaluces tienen, que están cobrando una subvención y cronifica su pobreza, tienen miedo a que se la quiten. En cualquier institución andaluza, los propios funcionarios de la Junta de Andalucía se encargan de decirlo. Además, hay grabaciones. En años anteriores hemos escuchado grabaciones donde los propios funcionarios decían: como ganen estos, refiriéndose en este caso al Partido Popular, se os acaban el chiringuito, el pitas pitas, el PER en este caso. Por lo tanto, esa es la explicación, yo creo que bastante clara. Sí, claro. Hay un problema si todos los ciudadanos tienen la muñeca, la pulsera fosforito del todo incluido de la Junta. Claro, es un problema. Ignacio, las 3 mismas preguntas. ¿Quién va a ganar, quién va a gobernar y por qué? Yo creo que electoralmente el número de votos ganará el PSOE. ¿Con quién gobernará? Porque no va a tener mayoría suficiente para gobernar solo, sobre todo con el desgaste que se está produciendo a nivel del Partido Socialista Nacional, en el que de momento Susana Díaz se mantiene callada con la ignominia de las declaraciones de Ander Gil de su propio partido en Alsasua, llamando a provocadores y agitadores a los que simplemente iban a hablar y a defender a la Guardia Civil y a la bandera de España.
Y supongo que gobernará o con Podemos o con Ciudadanos. Podemos va a ir en coalición, parece ser, con Izquierda Unida y con ECUO, entonces probablemente tenga que gobernar con Podemos y con Ciudadanos. Susana Díaz preferirá gobernar con Marín, que hasta ahora ha sido una persona muy dócil a sus intereses, no en vano viene de una histórica relación afectiva con el Partido Socialista. Marín es de Ciudadanos, ¿no? Sí, es de Ciudadanos. Vale. Gobernará con Marín de Ciudadanos, que tiene una gran afinidad con el Partido Socialista, y el PP, pues yo creo que va a tener un resultado electoral malo en relación a las últimas andaluzas. Probablemente menos malo por el cambio del líder madrileño, Pablo Casado, que sí que parece que está lanzando un mensaje bastante distinto a lo que era el marianismo. Pero bueno, vamos a ver lo que hace Ciudadanos, porque Ciudadanos un día es naranja, otro día es un poco menos naranja, otro día es amarillo, y al día siguiente es un poco verde azulado. Entonces vamos a ver en qué acaba Ciudadanos, porque ahora que parece que está perdiendo tirón electoral el PSOE, intenta rascar votos a los votantes del PSOE, ¿no? Entonces ya veremos, pero supongo que gobernará finalmente PSOE con Podemos. Bien, ciudadanos de Tabarnia, ciudadanos de toda España, se nos ha ido el tiempo en esta charla tan amena. Javier, nos vemos en próximos viernes. Hasta la próxima. Alberto, ¿te digo lo mismo? Muy bien, un placer a todos. Gracias. Ignacio, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Samuel. Bien, nos dejamos con una canción, como siempre después de la tertulia, y enseguida volvemos con la entrevista económica. Hoy también va de Andalucía. Enseguida volvemos. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, estamos de vuelta después de esta preciosa canción. Estamos con Daniel, ya saben, ya se lo hemos adelantado, que vamos a hablar de también de Andalucía, el Club de los Viernes, y Daniel en este caso, miembro del Club de los Viernes, ha hecho un trabajo económico, un informe económico, y él mismo nos va a explicar, más o menos, se presentó el día 9, y él mismo nos va a explicar de qué va un poco este informe económico que has hecho, Daniel. Hola, muy buenas noches, Samuel. Sí, nada, el día 9 presentamos nuestro informe titulado Economía y Política Económica para una Andalucía próspera, que hicimos junto a la gente de Stop Impuestos Sucesiones, de allí de Andalucía, gente estupenda, por cierto, y la verdad es que fue un éxito. Demostramos rotundamente el fracaso del socialismo después de 37 años en la región. Será que Susana Díaz o quien la suceda también necesita más tiempo, como dijo Pedro Sánchez. Sí. Lo demostramos abiertamente y bueno, nos hicieron una entrevista a veces Sevilla, el Diario de Sevilla también, estuvo varios medios y fue fantástico. En el informe, que lo tienen en la web del Club de los Viernes, www.elclubdelosviernes.org, pues lo que abordamos es la situación de la región andaluza, tanto en términos de PIB, de paro, cómo se financia, dónde están sus puntos fuertes, sus puntos débiles, la brutalidad que tienen en términos de economía sumergida, con casi 7.000 millones al año, que para que te hagas una idea, eso es bastante más de lo que gastamos en educación o en sanidad para todo el país, 23.000 puestos de trabajo. También hablamos de I+D+I y, por supuesto, del impuesto de sucesiones y donaciones, que es uno de los mayores robos que nos hace el gobierno y que en Andalucía es especialmente sangrante. Más o menos unas 6.500 familias tienen que renunciar a sus herencias por la tajada que quiere sacar el Estado. Y esas familias, como comprenderá Samuel, no son especialmente ricas, ¿no? Son gente pobre que necesita de los ahorros de sus padres o de quien les haya querido dejar esos recursos para tener una vida un poco mejor para ellos y para los suyos. Es cierto que firmaron un acuerdo Ciudadanos y PSOE en la última legislatura, pero la propia gente de Andalucía, la gente de Stop Sucesiones allí en Andalucía, lo que nos dice es que, bueno, que ya se toma como si fuera un impuesto de carácter meramente transitorio y que se está descontando volver a poner en marcha ese impuesto, que es un verdadero drama humano, que fomenta la desigualdad, que es discriminatorio, porque alguien que hereda en Andalucía tiene que pagar más que alguien que hereda en Madrid, y que en definitiva pues es un verdadero atraco a mano armada y tenemos que luchar por eliminarlo por completo, no solo en Andalucía, en toda España. Bien, si el informe lo has hecho tú, estamos seguros de que es bastante completito, así que aconsejamos a todo el mundo que se ponga a leerlo y sobre todo a los andaluces que lo lean antes de ir a votar. Yo te pregunto, en teoría,
40 años, bueno, 37, no sé, de socialismo. El socialismo pues se basa en las políticas sociales. Entonces, la pregunta es, ¿estas políticas sociales en qué se traducen? ¿Podemos afirmar que el ciudadano de la clase media andaluza vive mejor en Andalucía hoy? Pues mira, Andalucía es una de las regiones líderes, no solo en España, sino en Europa, pero líderes por la cola, en términos de PIB per cápita. Para que te hagas una idea, Samuel, el PIB per cápita, que es una medida de la riqueza por habitante que se usa en todo el mundo, es un 40% inferior a la media de la Unión Europea. Estamos con la cuarta tasa de paro de España, un diferencial con respecto a la media de la Unión Europea de 14,5 puntos porcentuales y con respecto a España de 7,6 puntos porcentuales. Cuando tú enseñas estos datos a un socialista, te dice, no, es que en los últimos años hemos crecido bastante más que el Mezzogiorno. El Mezzogiorno es probablemente las regiones más pobres de Europa o de las más pobres que se concentran en Italia. Entonces, todo esto del socialismo que va por la gente, bien por el tal, pues bien, el socialismo quiere parecerse a las regiones más pobres. Yo personalmente prefiero parecerme a las regiones alemanas, ¿vale? Entonces, pero bueno, más allá de esto que no deja de tener cierta sorna, hay que saber que un ciudadano, la cuña fiscal, por ejemplo, de un ciudadano que gane más de 150.000 euros es de casi el 50%, 47,99%. Solo la supera Navarra. Pero dicen, no, es que claro, tú fíjate, esta gente, los ricos, no sé qué. Muy bien, vamos al contribuyente sin hijos que gana 30.000 euros. Solo en IRPF hay que pagar 5.000 euros. Eso es un 3% más que el contribuyente de Madrid. Y como contrapartida, ¿qué recibe? Pues bueno, ya hemos hablado de un paro además que es muy difícil de solucionar porque estamos hablando de una región que tiene uno de los menores porcentajes de población activa con título universitario, el 33%, 16 puntos porcentuales por debajo de Madrid. Y es que, claro, con un sector público tan abultado y una administración paralela que come tantos recursos, pues no es de extrañar, por ejemplo, que Madrid, con un 25% menos de población, tenga un 6% más de empresas. Y no solo eso, sino que las grandes empresas, que sabes perfectamente que tratan mejor al trabajador, que pagan más y que tienen mejores condiciones sociales y de trabajo, se multiplican por 6. Pero claro, en Andalucía es muchísimo mejor tirarse al gasto, al déficit público y a una deuda que ya es el 22% del PIB. Andalucía ha recurrido al Papa Estado prácticamente por decreto durante los últimos años. El 72% del incremento de sus ingresos desde 2014 han venido de fondos públicos, de fondos que ahora, la actual ministra de Economía, que ya sabes que fue la antigua consejera de Hacienda de Andalucía, pedía un nuevo sistema. Pero es que el Gobierno de España ha asumido el 75% de la deuda pública andaluza con el Fondo de Liquidez Autonómico. En definitiva, que estamos ante una región donde domina el despilfarro y donde la clase media paga. Pagamos todos y paga especialmente la clase media andaluza. Bien, pues si hacemos si en el Club de los Viernes hacemos un informe, lo hacemos bien, sobre todo si te lo encargamos a ti, así que no va a ser solo criticar. Para acabar, quiero pedirte, si la cosa está tan mal, recetas para una Andalucía próspera, Dani. Lo primero que hay que hacer es eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones o al menos bonificarlo al 99% como Madrid. En segundo lugar, en términos de IRPF, reducción del número de tramos desde los 8 actuales hasta un máximo de 5, tal y como ocurre en otras regiones con la menor fiscal. Pretendemos simplificar el sistema de deducciones para incrementar su efectividad e impactar sobre todas las variables que efectivamente mejoran el empleo. Hay estudios y lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo. Reducir el tipo mínimo y máximo del IRPF hasta el 19 y el 43,5%, que es lo que ocurre en las comunidades más dinámicas como Madrid. Además, creemos que la eliminación de impuestos propios de la región es clave para una región que soporta una de las mayores presiones fiscales de toda España. Es importante también avanzar en la simplicidad fiscal. La simplicidad, al final, la burocracia andaluza es increíble. Ocupa el número 14 de las 19 ciudades analizadas por el informe Doing Business. Me estoy refiriendo a Sevilla y eso hay que solucionarlo para atraer gente y dinamizar el mercado de trabajo.
También es cierto que necesitan más empresas y más grandes. El sector público tiene que reducir su tamaño para dejar que entre inversión privada y dado que, por ejemplo, las competencias en términos de INEM, ¿no?, de gestión de los parados, son autonómicas, es importante avanzar hacia un modelo en el que este tipo de instituciones funcionen y efectivamente el parado andaluz, que ya hemos visto que son muchos y con poca probabilidad de tener un salario elevado, pues consiga al menos entrar al mercado laboral y poco a poco irse reciclándose. Yo creo que con esas pequeñas teclas la región podría dinamizarse mucho. Es algo que, por supuesto, no esperamos del PSOE, porque no lo ha hecho en 37 años y va a seguir sin hacerlo. Y podríamos estar ante una región que sería de las líderes en España porque tiene unos recursos naturales y unos sectores productivos como el turismo o el mismo sector agrícola, que es de lo más rico que tenemos en este país. Bien, pues no se me quejen, no me digan que en esta taberna solo hay borrachos criticando. Les hemos dado, como siempre, un puñado de ideas, además muy bien explicadas por Dani. Daniel, nos vemos en próximos viernes, ¿vale? Nos vemos. Un abrazo grande, Samuel. Ha sido un auténtico placer. Y al resto les digo que me esperen, porque va a ser nada, va a ser un segundito y enseguida les hago una recomendación cultural. Volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, estamos de vuelta, última ronda, la taberna a punto de cerrar, recomendaciones culturales como siempre. Bien, lo normal, si hablamos de música, sería recomendar un álbum completo. Pero esta canción, la que vamos a recomendar hoy, es tan grande, tan salvaje, que merece apartado propio. Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pulled the trigger, now he's dead. ¿Les suena? Mamá acabó de matar a un hombre, puesto una pistola sobre su cabeza, le ha apretado el gatillo y ahora está muerto. Es el comienzo de la segunda parte de esa obra maestra llamada Bohemian Rhapsody. 1975, álbum A Night at the Opera, grupo musical Queen, autor Freddie Mercury. ¿A quién ha matado Freddie? ¿Por qué se lo cuenta a su madre? Nunca explicó el verdadero significado de esa canción. Quizá estaba matando al joven Farrukh Bulsara, nacido en Zanzíbar, atormentado ya por su sexualidad, para hacer nacer al mito Mercury, más libre, la libertad que le daba el rock and roll. Obra maestra de la música, 6 partes, introducción a capela, balada, solo de guitarra, ópera, rock y de vuelta a la balada del principio. Repito, una obra maestra atemporal, eterna. Yo no me canso de escucharla, no dejen ustedes de hacerlo. La canción hizo libre a un genio, y esta es la Casa de la Libertad. Tabarnia Radio. El próximo viernes, otra taberna del Club de los Viernes. Hasta entonces.